Pueden sentarse, bueno, ya se sentaron, hermano, me ganaron. ¿Por qué no voltear con el que tiene a un lado y le dice, qué bueno que estás en la casa del Señor, que Dios te bendiga, qué bueno que llegaste? Dile, te ves bien, te arreglaste, me gusta tu perfume. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar el libro de Mateo. Ahorita les voy a dar el versículo. Pero vamos a ver un tema muy importante para nuestro crecimiento. Queremos estar creciendo. En esta temporada, en este año, nuestro deseo es crecer. Hemos estado en el discipulado, donde estamos creciendo en la palabra, pero también queremos crecer como personas e hijos de Dios. Así que el título de esta tarde, si a los que toman notas, el título de esta tarde se llama El mito del no juzgar. El mito de el no juzgar. Y el subtítulo es Aprendiendo a hacer un sano juicio. Aprendiendo a hacer un sano juicio. No hacer, sino hacer de hacer, no de ser. Hacer un sano juicio. Me gustaría leerles alguna introducción que escribí esta mañana, que dice, mis hermanos, dentro del cristianismo hay una idea popular, pero errónea, sobre el juzgar. Se dice que no debemos de juzgar a nuestro prójimo porque es el trabajo de Dios, es el lugar de Dios. Dios es el que juzga, Dios es el perfecto. Tú y yo no tenemos ningún lugar para juzgar. Y si bien es cierto que solo Dios juzga para condenación o para salvación, y que nosotros no debemos de juzgar para condenar o criticar a nadie, mis hermanos, también es un mito que el cristiano no debe de juzgar. Y aunque parezca contradictorio, ahorita se los voy a ir explicando. El cristiano ha creado una idea errónea sobre el juzgar. Si alguien hace algo malo, por ejemplo, y se le corrige, inmediatamente la respuesta popular es, no me juzgues, ¿verdad? De hecho, lo podemos ver también allá afuera. Lo podemos ver en las redes sociales cuando de repente alguien hace algo malo, va a una fiesta o el muchacho se toma una foto con el tequila o con la bebida, ¿verdad? Pone en su foto, solo Dios me puede juzgar, ¿verdad? Y se ha creado esta idea de que no se debe de juzgar, y si se corrige un error, y la respuesta popular es no me juzgues. O la respuesta popular también es, ¿tú quién eres para juzgarme? Citando versículos fuera de contexto o versículos mal entendidos para respaldar esta idea errónea. Ahora, el problema que esto causa, el problema de el no debes de juzgar o no me juzgues, el problema que causa es que como creyentes aceptemos cualquier cosa. Si escuchamos algo erróneo, a veces decimos amén y no nos damos cuenta que es erróneo. Si escuchamos alguna doctrina falsa, muchas veces no se puede corregir porque no debemos de juzgar. Y este problema, este error, permite que cosas falsas, cosas peligrosas y cosas erróneas se hagan dentro de la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el problema con la idea de no juzgar tiene dos caras, como una moneda. Por un lado, nosotros hemos creado una mala imagen sobre la palabra juzgar. Siempre que se habla de juzgar, pensamos en criticar, pensamos en sentenciar. Pero la palabra juzgar, mis hermanos, la palabra en sí es un sinónimo. ¿Sí sabemos lo que es un sinónimo? De decisión, o de opinar, o de evaluar. Lo pueden buscar si gustan. Entonces, la palabra juzgar no solamente tiene una connotación de criticar, pero también tiene una connotación de observar, de decidir, de opinar. Dentro de esto, entonces,
si no debiéramos de juzgar, no podrías elegir qué ropa ponerte. Cuando escoges qué ropa ponerte, estás haciendo un juicio de lo que te gustaría ponerte. ¿Sí me van a entender? Cuando escogemos a un lugar para ir a comer y preferimos un lugar de otro, estamos haciendo un juicio de que un lugar nos gusta más que el otro. ¿Sí me van a entender? Y mis hermanos, cuando vemos solicitudes de trabajo, normalmente esas solicitudes dicen, se busca una persona presentable, con buen ánimo, con ganas de trabajar. ¿Y qué estamos haciendo? Un juicio de cómo queremos a la persona. Entonces, mis hermanos, si no debiéramos de juzgar, comeríamos lo que fuera, comida echada a perder. Si no deberíamos de juzgar, aceptaríamos a cualquiera para trabajar. Y si no debiéramos de juzgar, escogeríamos a cualquiera para casarnos. Entonces, mis hermanos, dentro de esta cara, la palabra juzgar o el juzgar no tiene solamente una connotación de criticar, sino también de decisión, de observación, de opinión y de juicio. Ahora, la otra cara de la moneda o la otra cara del problema con el juzgar es que la persona misma que hace el juicio siempre se ha usado para una connotación negativa. Si los seres humanos somos algo buenos, es para juzgar a los demás de una manera negativa. Si algo somos buenos, es para criticar. Si en algo somos buenos, es para darle al juzgar una connotación negativa. Las personas por lo regular juzgamos o criticamos para avergonzar. O juzgamos porque nos sentimos superiores a la otra persona. Y muchas veces, mis hermanos, creo que no me dejarán mentir, juzgamos las cosas que nosotros estamos haciendo. Y criticamos las cosas que nosotros estamos haciendo. Les doy un ejemplo. ¿Cómo yo podría decirle a alguien, oye, tienes que perdonar, cuando yo no perdono? ¿Sí me voy a entender? Normalmente el individuo, la persona, nosotros mismos creamos esa connotación negativa del juzgar, porque siempre juzgamos para criticar, para condenar o para avergonzar o porque nos sentimos superiores a otra persona. Y teniendo eso en mente, mis hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a Mateo capítulo 7. Palabras de Jesús. Dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y muchas veces, mis hermanos, este verso se saca fuera de su contexto y se da la idea errónea de que no debemos de juzgar. Decimos, no juzgues. Es lo que se dice, y no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Hemos creado, mis hermanos, una falsa idea de que el juzgar está mal y que, aunque hay un tipo de juicio que está mal, que no debemos de hacer, porque solamente le toca a Dios hacer ese tipo de juicios, hay otro tipo de juicios que sí debemos de hacer, que Jesús nos enseña en este mismo versículo. Pero para entender este versículo necesitamos ver su contexto. De hecho, en el discipulado 2 estábamos viendo que muchas doctrinas se hacen porque se sacan versos fuera de su contexto. Y es necesario, para entender este versículo, ver este versículo dentro de su contexto. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo anteriormente, antes de que diga estas palabras? Así que vamos al capítulo 6. En todo el capítulo 6, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero en todo el capítulo 6, Jesús comienza a hablar en contra de la hipocresía.
¿Ok? Si vamos al al versículo 2 del capítulo 6, Jesús dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, ¿verdad? Ahora, si vamos al versículo 5, Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. O sea, Jesús nos dice, no dé limosna como los hipócritas que les gusta que lo vean, y no ores como los hipócritas que les gusta orar en la calle para que los vean. Y luego vamos al versículo 16, y dice Jesús, y cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y en el versículo, ya no tienes que acompañarme, pero en el versículo 19 al 21, Jesús habla en contra de la idolatría y nos dice, porque donde está vuestro corazón, allí está también vuestro tesoro. O sea, no podemos ser hipócritas pensando o diciendo que somos cristianos cuando nuestro corazón está en otro lado. ¿Sí me voy a entender? Y después, mis hermanos, en los versículos 22 y 23, Jesús habla de la lámpara del cuerpo que es el ojo y nos dice en contra de la hipocresía. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto lo vimos también el jueves. Que no seamos hipócritas al decir que somos luz, pero en verdad lo que hay en nosotros es tinieblas. Y finalmente, aquí si me lo pones, Iván, por favor, en el versículo 24, Jesús habla en contra de la hipocresía diciendo que no podemos servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, aunque nos habla de diferentes cosas, de orar, de dar limosna, de ayunar, de la luz, de nuestro corazón y de no podemos servir a dos amos o a dos señores, la esencia, mis hermanos, es no seas hipócrita. Jesús en todo el capítulo 6 habla en contra de la hipocresía. No ores como los hipócritas, no ayunes como los hipócritas, no des limosna como los hipócritas, no seas hipócrita y si eres luz, sé luz, no seas hipócrita, y donde está tu corazón va a estar tu tesoro, y no seas hipócrita porque no puedes servir a dos señores, tienes que servir a uno. ¿Sí me doy a entender? Pero el enfoque es contra la hipocresía. Y dentro de este contexto es donde Jesús arremete en contra de un juicio hipócrita. Y nuestro primer punto del día de hoy va a ser el mito. Si gustas escribirlo en tus notas. El mito va a ser nuestro primer encabezado. El mito del no juzgar. Jesús dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Ahora, mis hermanos, Jesús en estos versículos no está arremetiendo en contra de hacer un juicio, sino más bien Jesús habla en contra de hacer un juicio hipócrita o de juzgar hipócritamente. Hay que notar, mis hermanos, que Jesús no dice que si juzgamos pecamos. Tampoco dice que si juzgamos somos condenados. Más bien Jesús nos dice, con la medida con la que juzgues, se te será juzgado. Y es una enorme diferencia. Jesús no está diciendo, si juzgas pecas. Jesús dice, si juzgas a sí mismo serás juzgado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana, yo creo. Todos conocemos a un niño que les gusta hacer travesuras, ¿verdad? Todos conocemos a ese niño travieso que le gusta jugar con los demás, que le gusta empujar al compañero, que le gusta hacerle travesuras, pero que no le gusta que le hagan travesuras a él. ¿Sí me van a entender? Normalmente a ese niño, ¿qué le decimos? Si te llevas, te aguantas, ¿verdad? Si te llevas, te aguantas.
Otro ejemplo soy yo mismo y juntamente conmigo todos los que predicamos o enseñamos. Mis hermanos, no podemos pararnos aquí y hablar de inmoralidad o en contra de la inmoralidad cuando yo estoy siendo inmoral. ¿Sí me voy a entender? Yo no puedo decir, yo no puedo corregir a alguien que está siendo infiel a su esposa cuando yo mismo soy infiel a mi esposa. ¿Sí me voy a entender? Entonces, las palabras de Jesús nos dice, así como tú estás juzgando, así se te va a juzgar. Con la misma medida que tú midas, así se te va a medir. Por ahí se dice, ya le pusieron la vara muy alto. Bueno, mis hermanos, si tú pones la vara alto, a ti se te pondrá la vara alto también. ¿Sí me doy a entender? Así que cuando yo me paro en este lugar a predicar y les digo, mis hermanos, no podemos ser como los del mundo, a mí mismo se me está poniendo la vara alto, porque no puedo ser hipócrita. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, mis hermanos, también a esto mismo de ser hipócrita se refería cuando le dijo a los fariseos que ponen cargas en los demás que ni ellos mismos pueden llevar. Nuevamente, las palabras de Jesús no es no juzgues porque estás pecando. Las palabras de Jesús es como juzgues se te será juzgado. Así que mejor no juzgues porque se te va a juzgar. El mandamiento, mis hermanos, de Jesús de no juzgar condena la actitud hipócrita y la actitud crítica con la que la persona hiere a otro a fin de sentirse superior a ella. Es lo que Jesús condena, la actitud hipócrita con la que muchas veces criticamos, condenamos, juzgamos a nuestro prójimo. Esa actitud a veces de sentirse superior a los demás y señalas y criticas y avergüenzas y condenas. Esa es la actitud que Dios está condenando. Pero esta enseñanza no es una enseñanza incondicional que pasa esta enseñanza no es una enseñanza incondicional que pasa por alto, la conducta errónea de los demás. Aunque Jesús nos dice, no seas hipócrita, esta enseñanza de no juzgar no pasa por alto el error, no pasa por alto el error que a veces comete una persona. Es como nuestros padres no pasan por alto cuando hacíamos travesuras. Y aunque nos aman, siempre hubo una corrección. Y mis hermanos, esta enseñanza de no juzgar es justamente eso. Es una enseñanza en contra de la hipocresía, pero no es una enseñanza en contra de pasar por alto el error o pasar por alto lo que está equivocado, y eso lo vamos a ver más adelante. Jesús mismo, mis hermanos, ordenó desenmascarar a los falsos profetas. Vamos a Mateo capítulo 7. Jesús ordenó desenmascarar a los falsos profetas. Dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Una, que solo el Señor sabe quiénes son de Él. ¿Ok? Solamente el Señor juzga para condenación o para salvación. Pero antes Jesús nos dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vamos a saber quién es un lobo rapaz?
por sus frutos. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los frutos buenos y los frutos malos? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un juicio de qué dice su palabra, ¿verdad? Para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, hay que saber qué dice la palabra y juzgar qué está bien y qué está mal. Para desenmascarar a un falso profeta, tenemos que hacer un juicio sobre lo que estás enseñando, no está en la palabra de Dios. ¿Sí me voy a entender? Es la forma de desenmascarar a los profetas. Ahora, también Pablo enseñó que debemos de ejercitar la disciplina en la iglesia. Vamos a 1 Corintios, versículo 1 al 2. 1 Corintios, versículo 1 al 2. Dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo dice: hermanos, hay uno entre ustedes que se está acostando con su mamá, con la esposa de su padre. Puede ser mamá o madrastra. Y dice: ¿qué están haciendo? Ya lo deberían de haber quitado entre ustedes. ¿Y cómo vamos a saber qué hacer? Haciendo un juicio. Pablo dice: hay uno que está pecando y ustedes no han hecho nada. Están envanecidos. Están envanecidos, no han hecho nada. Ya debieron de haberlo quitado de entre ustedes. Ya debieron de haber hecho un juicio y quitarlo. Entonces, mis hermanos, el asunto es no juzgar, porque Jesús nos dice: desenmascaren a los falsos profetas. Pablo nos dice: corrijan a aquellos que están mal dentro de la iglesia. Entonces, si el asunto es no juzgar, o si el asunto no es que no debemos de juzgar, ¿cuál es la enseñanza de este versículo? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Para eso vamos a nuestro punto número 2, mis hermanos. Nuestro punto número 2 se llama la hipocresía de un juez condenador. La hipocresía de un juez condenador. Ya hemos visto que el no juzgar es un mito. Eso de que no debes de juzgar, eso es un mito, mis hermanos, porque los cristianos debemos de hacer juicios sobre cosas importantes. Pero el punto número 2 es la hipocresía de un juez condenador. Jesús sí nos dice cómo no debemos de juzgar. Recordemos que Jesús ha estado hablando en contra de la hipocresía. En el capítulo 6 Jesús habló en contra de la hipocresía y ahora arremete en contra del juicio hipócrita. Y es por eso que dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y al final nos dice: hipócrita. Jesús dice en otras palabras que no podemos corregir a alguien cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Y muchas veces usamos este versículo de pretextos para decir: no me juzgues porque debes de sacar tu viga. Muchas veces decimos: no me juzgues porque dice: ¿cómo vas a sacar la paja de tu ojo cuando tú tienes una viga? Y muchas veces se tuerce este versículo y se dice que no podemos de juzgar porque no somos perfectos. Pero Dios aquí no está hablando de perfección, está hablando de no ser hipócrita. Mis hermanos, nuevamente, ¿cómo queremos corregir al mundo cuando nosotros estamos actuando como el mundo? Eso es ser hipócrita. Eso es querer sacar la paja del ojo del prójimo cuando nosotros tenemos una viga. ¿Cómo yo quiero corregir a alguien que está siendo maltratador con su familia cuando yo mismo lo estoy haciendo? Eso es querer sacar la paja del ojo de mi prójimo cuando yo tengo una viga. ¿Y por qué una viga? Porque no solamente estoy haciendo lo mismo que él, sino aún peor, porque estoy siendo hipócrita. Porque trato de ocultarlo.
porque trato de sentirme superior al criticar o al juzgar o al condenar a mi prójimo. Y ese es el problema del ser humano, de que siempre se siente superior a los demás. Es por eso que Pablo nos dice en Romanos 12:3, si vamos rápidamente. Dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso Pablo nos recuerda, no pienses superior de ti mismo, piensa con cordura. Recuerda que tú también eres pecador. Recuerda que tú también fallas. Entonces, ¿cómo tenemos esta reconciliación? Porque por esta razón Jesús nos habla de la viga en el ojo, porque al juzgar para criticar o juzgar hipócritamente te hace sentir superior a los demás. Aquella persona que juzga con hipocresía es porque se siente superior. ¿Cómo podría yo pararme aquí, mis hermanos, y decirles que debemos de hacer esto, que debemos de hacer lo otro, que debemos de hacer esto, que debemos de hacer lo otro, cuando yo no lo estoy haciendo? Eso es ser hipócrita y eso es juzgar hipócritamente. Cuando alguien hace un juicio hipócrita, por lo general es una persona que se siente superior a las demás personas, ya lo hemos comentado. Un juicio, mis hermanos, de esa magnitud, un juicio hipócrita, no sería de edificación o de corrección, más bien sería un juicio para criticar, para lastimar o para herir o avergonzar a la persona. Jesús en este versículo también nos dice que debemos examinar nuestras intenciones y nuestra conducta y no hacer ese juicio hipócrita. Cuando Jesús nos dice, saca la viga de tu ojo primero, Jesús nos está diciendo, escudriñate primeramente a ti. Escudriña tu vida, escudriña tu corazón, escudriña tu conducta, tus intenciones, no seas hipócrita. Si estamos a punto, mis hermanos, de criticar a alguien o de juzgar con hipocresía, consideremos si nosotros mismos merecemos esa crítica. Primero juzguémonos a nosotros mismos, luego perdonemos y tratemos de ayudar al prójimo con amor. Y nunca nos podemos pensar en esto, porque muchas veces estamos a punto de juzgar algo, pero antes de juzgar algo debemos de examinarnos nosotros primeramente y ver si no estamos haciendo lo mismo, porque si estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo hipócritas. ¿Sí me di a entender? Y es por esto, mis hermanos, que la hipocresía de un juez condenador es aquella hipocresía que solamente lastima durante tal juicio. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice Santiago, hermanos, no murmuréis a los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Para que juzgues a otro. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Y ahí es cuando decimos, ya ves, Kevin, no debemos de juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar? Pero Santiago está hablando de algo específico. Vamos al versículo 11, por favor, Iván. Santiago dice de juzgar a otros, siéndonos nosotros jueces de la ley. Si algo que no debemos de hacer, mis hermanos, es juzgar la intención, el corazón de otro hermano. Nosotros no somos jueces de la ley. Si un hermano peca, no debemos de señalarlo, debemos de corregirlo y ayudarlo. ¿Sí me voy a entender? Es por eso que Santiago dice, ¿tú quién eres para juzgar? Tú no eres juez de la ley, tú no eres Dios, tú no eres aquel que salva, perdona y restaura. Entonces, ¿qué es lo que debemos de juzgar?
Si no podemos juzgar la ley porque solamente Dios es juez, ¿qué es lo que debemos de juzgar? Y Santiago nos da una norma muy importante para no criticar o juzgar para condenar. Tal condenación, mis hermanos, de el querer ser juez de la ley es una blasfemia, porque si queremos ser jueces de la ley, estamos diciendo que queremos ser Dios. Si hacemos lo que dice Santiago que no hagamos, si juzgamos la ley, si juzgamos a nuestro hermano para juzgarlo de la ley, estamos blasfemando en contra de Dios, porque estamos diciendo que nosotros somos Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de juzgar? ¿O con qué actitud debemos de juzgar? Vamos a nuestro último encabezado, o nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto se llama un sano juicio. Un sano juicio. Ya vimos que el de no juzgar es un mito, pero también vimos que muchas veces el que juzga es con hipocresía. Y Jesús habla en contra del juicio hipócrita, o de juzgar hipócritamente. Pero también Jesús nos da la norma para no juzgar hipócritamente. Nos da la norma para hacer un sano juicio. Jesús dice en el versículo 5 del capítulo 7, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Es interesante, mis hermanos, que Jesús no solamente nos dice, primero recuerda que tienes una viga antes de que saques la paja de tu hermano. Y no se queda ahí Jesús. Jesús también nos dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar el ojo de tu hermano. Entonces Jesús nos está diciendo que podemos sacar la paja de nuestro hermano, pero que primero hay que sacar nuestra viga. O sea, no está hablando en contra del juzgar, está hablando en contra de juzgar hipócritamente. Por eso Jesús dice al final, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y este versículo es la clave para entender todo el pasaje, mis hermanos. Y muchas veces es justamente este versículo el que dejamos fuera. Porque solamente leemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, sobre todo el cuarto que dice que no, ¿cómo vas a sacar la paja del hermano de tu hermano si tú tienes tu viga? Pero nos olvidamos de ese pasaje. Y ese versículo es la clave. Jesús nos dice, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Solamente, mis hermanos, la persona que tiene la mente y la actitud de un ciudadano del reino puede entender esto. Porque lo que esto significa es, primero arrepiéntete tú y después trata de ayudar al prójimo. Como hermanos debemos de reprendernos uno con otro. Como hermanos, mis hermanos, debemos de corregirnos uno con otro, no con la intención de avergonzar o con la intención de criticar o con la intención de destruir, sino con la intención de edificar. Y para ver los errores se tiene que hacer un juicio. Y Jesús nos dice, para hacer ese juicio, primero asegúrate de sacar tu viga y asegúrate de que tú estás limpio para poder ayudar a tu prójimo. Lo que debemos de hacer primero es nosotros arrepentirnos, asegurarnos que estamos limpios, asegurarnos que no estamos haciendo tal cosa. Y solamente el que tiene la mentalidad de un ciudadano de Dios, aquel que es pobre de espíritu, aquel que muestra humildad y que tiene hambre y sed de justicia, es aquella persona que se entristecerá primero por su pecado. Aquella persona que es pobre de espíritu, que tiene hambre de justicia, aquella persona que es hija de Dios, que es luz, es aquella persona que se preocupará primero por su pecado.
Porque si algo somos buenos, mis hermanos, es para olvidarnos de nuestros pecados, pero recordarle al prójimo los suyos. Si en algo somos buenos, mis hermanos, es pararnos muchas veces fuera de la iglesia como unos santos que no chupan ni un bombón, pero criticar a todo el mundo. Y Jesús es cuando nos dice, hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces, palabra clave, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay un equilibrio, mis hermanos, de humildad y de buena voluntad para hacer un sano juicio. Debemos de ser humildes y debemos de tener buenas intenciones de corrección. Y esto es lo que nos enseña el Salmo 51. Vamos rápidamente al Salmo 51 en los versículos 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y en el versículo 3 es clave. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El salmista no dice, mándame a corregir a los transgresores o a enseñar a los transgresores tus caminos. No, el salmista comienza, crea en mí un limpio corazón, renuévame, límpiame, sáname, hazme blanco como la nieve y entonces podré enseñar a los transgresores tus caminos. Hay una intención del salmista de primero arrepentirse él, asegurarse que él está limpio, asegurarse que él está limpio de pecado y entonces poder enseñar a los transgresores y a los pecadores que se conviertan a él. Y eso es clave, mis hermanos. Y eso es clave porque muchas veces queremos juzgar, pero no nos vemos por dentro. Y nuevamente, cuando hablamos de juzgar, no estamos hablando de crítica, porque la crítica es mala, y avergonzar a nuestro hermano es malo, y avergonzar al prójimo es malo. De lo que hablamos es un juicio para corregir lo erróneo. Hay cosas que están mal porque están mal y punto, y hay que corregirlas. Y para eso hay que hacer un juicio, pero para eso nosotros tenemos que tener un corazón limpio. ¿Sí me voy a entender? Y esto es, muchas veces, mis hermanos, queremos ir allá afuera y decir, idólatras, pecadores, que yo no veo nada malo con eso. El que es idólatra es idólatra, el que es pecador. ¿Qué podemos hacerle? No, en este siglo, mis hermanos, en estos tiempos, si hay algo que la gente siempre hace es sentirse, me miró feo el hermano, yo no voy a la iglesia. ¿Sí me entiende? No me saludó, ay no. Si algo hacemos, me dolió, me rompió mi corazón de pollo. Mis hermanos, si algo somos buenos es para sentirnos. Y muchas veces allá afuera también. Pero el mismo salmista dice, para enseñar a los transgresores y a los pecadores su camino. Jesús mismo habla, no le des a las perlas a los perros, lo santo a los perros y las perlas a los cerdos. Y no se refería a perros de mascotas y cerdos de animales, mis hermanos, déjame decirles. Mis hermanos, las cosas son como son. Lo que está mal es mal. Lo que está en contra de la Biblia está en contra de la Biblia y hay que corregirlo. Pero debemos asegurarnos que tenemos un corazón limpio y puro, recto delante de Dios para querer corregir. Yo no puedo ir a evangelizar y decirle a mi prójimo, oye, lo que haces es pecado, cuando yo también lo estoy haciendo.
Yo no puedo ir, mis hermanos, a evangelizar y decirle a mi prójimo, oye, maltratar a tu esposa es pecado, estar mal delante de mi Dios, y me voy a mi casa y ando maltratando a mi esposa. Eso es juzgar hipócritamente. De la misma manera, mis hermanos, yo no puedo pararme en este lugar y decir, no juzgues con hipocresía cuando yo mismo lo estoy haciendo. ¿Cómo yo te puedo decir, ama a tu prójimo cuando yo no lo amo? Yo no podría decirte, sé el mejor en lo que haces cuando yo no lo hago. Mis hermanos, el asunto aquí es, no juzgues con hipocresía. Ten un corazón recto antes de querer ayudar a tu prójimo. Pablo también nos habla sobre la corrección dentro de la iglesia y que el cuerpo de Cristo debe de haber sabios que puedan juzgar los problemas dentro de la iglesia. Vamos a 1 Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, aquí Pablo está diciendo, alguien que tiene problemas dentro de la iglesia, ¿vas con alguien fuera de la iglesia para arreglarlos y no dentro? Vamos al versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo está diciendo, ¿no saben que cuando Cristo venga, lo podemos ver en Apocalipsis, los santos juzgarán al mundo? Y si nosotros hemos de juzgar al mundo, ¿no podemos juzgar problemitas pequeños dentro de la iglesia? Vamos al 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Pablo está diciendo aquí, si entonces puedes juzgar cosas de la vida cotidiana, ¿cómo vas a poner personas que no son de esta iglesia a juzgar dentro de la iglesia? O hacer un juicio dentro de la iglesia. Vamos al versículo 5. Para avergonzaros lo digo. Eso me encanta. Pablo dice, se los digo para que les dé vergüenza. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahí nos quedamos. Si nos quedamos ahí un ratito, Iván, por favor. Dice, ¿a poco? En el versículo 5, por favor, Iván. Dice Pablo, ¿a poco no hay ningún sabio entre vosotros que no pueda juzgar entre sus hermanos? Pablo está hablando de la corrección de la iglesia. Cuando hay un problema dentro de la iglesia o cuando hay un error dentro de la iglesia, dice Pablo, ¿a poco no hay un sabio en la iglesia que pueda juzgar los errores de la iglesia? Mis hermanos, si alguna vez nuestro pastor nos llama la atención, no nos sintamos. Alguna vez nuestro pastor nos corrige en algo o decimos algo mal y el pastor nos corrige. Mis hermanos, no digamos, ay, me corrigió, ya no voy a la iglesia. Pablo nos anima, mis hermanos, a corregir los problemas entre hermanos dentro de la iglesia y no fuera de ella. Nos habla de un sano juicio que debe de hacerse por un sabio de la iglesia para que juzgue la situación y corrija el problema en la iglesia sea edificada. Nuevamente, no debemos de juzgar para criticar, no debemos de juzgar para avergonzar, no debemos de juzgar para sentirnos superior o menospreciar a alguien más. Debemos de juzgar para corregir un error y edificar la iglesia, y eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Te lo pongo en ejemplo. No juzguemos diciendo, ay, ese hermano es pecador, no te juntes con él. Casi diciendo, vente Kiko, no te juntes con la chusma. Eso es un juicio hipócrita. Porque lo que debemos de hacer es, mi hermano,
veo que lo que hace está mal. Déjeme orar por usted. Mi hermano, esto que está haciendo no está bien. Arrepiéntase, vamos a orar. Mire, la palabra de Dios dice, es un juicio, pero un sano juicio. Y ahora, si vas a hacer eso, asegúrate que tú no lo estás haciendo. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Y dentro de la iglesia debe de haber juicios que corrijan los errores para edificación de la iglesia. Nuevamente lo digo, un sano juicio es para edificación, no para destrucción. Si tus intenciones son destruir, criticar, avergonzar, no lo hagas. Mejor arrepiéntete. Ahora, si tus intenciones son de edificar, asegúrate que tú estás limpio de pecado. Y ayuda a tu prójimo, no lo critiques. El problema de hoy en día, mis hermanos, es que las personas nuevamente, como dijimos hace rato, se nos rompe nuestro corazón con cualquier corrección. Y decimos que esa persona es criticona o que está juzgando, pero en realidad un sano juicio es una corrección de amor que siempre ayudará a aquella persona que es sabia, pero que nunca va a ayudar al necio. Y esto nos lo enseña Proverbios. Vamos a Proverbios 12, capítulo 1. Dice Proverbios, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y es el problema de muchas veces nosotros, mis hermanos, con todo respeto, muchas veces somos ignorantes, que nos quieren corregir y pensamos que nos están juzgando. No nos gusta la confrontación, no nos gusta que nos digan que está mal y no nos gusta decir qué es lo que está mal. Pero nuevamente, aquella persona que es sabia amará la corrección, aquella persona que es ignorante la va a aborrecer. Así que no solamente es un llamado para que hagamos un sano juicio, también es un llamado para que seamos sabios. Y si alguna vez se nos corrige, amemos la corrección, aceptemos la corrección, aprendamos de la corrección y no seamos ignorantes y decir, ay, me criticó o ay, me juzgó. Mis hermanos, es un año de crecimiento y debemos de crecer en esta área de que si hay una corrección o si algo está mal y se corrige, que no pensemos que estamos juzgando, mis hermanos, eso es de niños. Que no pensemos que estemos criticando, eso es de niños, mis hermanos. La semana pasada les decía, es triste ver cómo a los niños allá afuera, desde pequeños, se les enseña a danzar, si se les pone sus cosas y su sonaja, toda la cosa para que estén danzando. Y a nuestros niños no los podemos enseñar, no los podemos instruir. Y de igual manera, mis hermanos, es triste ver cómo allá afuera sí se acepta la corrección y sí se acepta cuando hay un error, corregirlo. Y muchas veces dentro de la iglesia, cuando se quiere corregir un error, cuando se quiere corregir algo mal, nuevamente lo tachamos de criticón o de juzgar. Ya hemos dado los parámetros que no debemos de juzgar hipócritamente ni criticar. Esta no es una licencia para andar de criticones, mis hermanos. El criticar es malo, entendamos, el criticar es malo, el avergonzar a nuestro prójimo es malo. Estamos hablando de juzgar para arreglar o corregir un error. Esto también nos enseña la palabra. Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, no lo vamos a leer todo. Le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas, deséchalas, quítalas a la basura. La pregunta es, ¿cómo Timoteo iba a saber cuáles son las fábulas profanas? Timoteo tenía que hacer un sano juicio de lo que es doctrina sana y de lo que no es doctrina sana. ¿Sí me voy a entender? También Pablo le dice,
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nuevamente, ¿cómo Timoteo iba a saber qué está bien y qué está mal? Sino haciendo un sano juicio de lo que es correcto, de lo que es erróneo. Estas palabras se les dijo a Timoteo para que tenga cuidado de las falsas doctrinas. Obviamente, mis hermanos, Timoteo tenía que hacer un sano juicio de qué es la doctrina verdadera y cuáles eran las doctrinas falsas. No hay de otra. ¿Cómo lo hizo? El ejemplo de Berea, de los hermanos de Berea. Vamos a Hechos 17. Y estos eran más nobles, hablando los de Berea. Y estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, las que se le predicaban, eran así. Y esta es una enseñanza para nosotros, porque hoy en día la iglesia en general acepta herejías y doctrinas falsas porque no tiene discernimiento de escudriñar las escrituras y hacer un juicio de lo que es correcto y de lo que es erróneo. Y este es un problema, mis hermanos, porque las iglesias aceptamos lo que sea, consumimos lo que sea, decimos amén a lo que sea, pero nunca tenemos el discernimiento de hacer lo que hacían los de Berea y escudriñar las escrituras y verificar que lo que se predica, lo que se enseña, lo que aceptamos, lo que escuchamos, sea conforme a la palabra de Dios. Y esa es una área donde debemos de crecer. El cuerpo de Cristo, mis hermanos, debe de hacer un sano juicio de las doctrinas que escucha y acepta. Debemos de hacer un sano juicio de lo que escuchamos y de lo que aceptamos. A veces decimos amén cuando se tuerce un versículo, cuando se da una doctrina falsa, simplemente por falta de discernimiento y de sano juicio. El sábado hablábamos de una herejía, de que hay aquellos que dicen que nosotros somos Jehová Junior, que somos dioses pequeñitos, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y muchas veces las iglesias, las personas dicen amén por no tener sano juicio, por no escudriñar las escrituras, no tener discernimiento, porque el cristiano no debe de juzgar. El cristiano no debe de criticar y no debe de ser hipócrita, pero debes de juzgar, mis hermanos, qué estás aceptando, qué estás alimentándote espiritualmente, qué doctrina escuchas, a quién escuchas. Porque yo sé que hoy con el YouTube y el Facebook y todo eso escuchamos predicadores aquí, predicadores allá y esta página tal y está bien, pero ¿qué escuchas? ¿Te has puesto a escudriñar las escrituras si realmente lo que estás escuchando es conforme a la palabra? ¿O solo dices amén porque el cristiano no debe de juzgar? Los padres de la iglesia, mis hermanos, en los primeros siglos, Tertuliano, Justino Mártir o Ireneo de León, estos hermanos en los primeros siglos de la iglesia combatieron herejías que se levantaban. Tertuliano, Justino Mártir o Ireneo de León fueron personas que vivieron unos años después de los apóstoles, unos siglos después de los apóstoles. Y de repente salía uno diciendo, Cristo no es Dios, Cristo nada más era un profeta. ¿Y qué decía Tertuliano? Tertuliano escudriñaba las escrituras y juzgaba, hereje. Eso no está en la Biblia. Y de repente salía otro por aquí. No, Dios no es Trinidad. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Entonces nuestro hermano Ireneo tenía que hacer un juicio y decir no es cierto porque las escrituras no lo dicen. Y a veces me da risa yo mismo pensar qué pasaría si esos herejes o esas herejías estuvieran en este tiempo. Diríamos, no los juzgues,
Es otra manera de interpretar la Biblia. Es otra manera de enseñar las Escrituras. No, mis hermanos, la Biblia dice lo que dice. Y no hay muchas interpretaciones, hay una, lo que dice la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, está mal. Y si está mal, debemos de tener discernimiento y poder juzgar lo que está mal. Como conclusión, mis hermanos, hay que entender que el criticar, el juzgar sin misericordia, con hipocresía, el querer, el apuntar para avergonzar al otro o simplemente para sacar a la luz sus defectos, eso es pecado. ¿Ok? No estamos diciendo que critiquemos ni nada de eso. Nuevamente, porque lo vimos en la introducción, el juzgar tiene una connotación negativa. Y eso es cuando criticamos, cuando avergonzamos, cuando solamente señalamos para querer sacar a la luz los errores del ajeno. Pero la palabra juzgar también tiene una connotación positiva, de observación, de decisión, de pensar. Y es que debemos de corregir los errores. No solamente los de nuestros hermanos con amor, sino también doctrinales cuando los hay. Hace tiempo yo estaba predicando en una iglesia y cuando salí, una hermana se me acercó un poco molesta y me dijo: hermano, lo que predicó no es cierto. Yo me quedé, a ver, hermana, ¿por qué me dice que lo que prediqué no es cierto? Porque mi Biblia no dice lo que usted dijo. Caray, a ver, pues pongámonos par en par, ¿verdad? Para ver qué versículos dije que estuve mal. Resulta que yo tenía una Reina Valera y la hermana tenía otra versión. Mis hermanos, nuevamente, discernimiento. Sería un gozo ver que cuando, me pongo mi de ejemplo, cuando yo predique, mis hermanos, ustedes, puedan escudriñar las Escrituras y asegurarse que lo que yo digo es cierto. Entonces, no debemos de criticar, pero eso no significa que no debamos de juzgar. Hay que juzgar cuando hay un error en la iglesia. Cuando hay un error en la iglesia hay que corregirlo. Cuando hay un error entre personas, entre hermanos, entre la doctrina que se da, mis hermanos, debemos de tener un sano juicio. Si en este año queremos tener un crecimiento, si en este año queremos dar un paso hacia adelante, debemos dejar esa actitud de, no me critiques. Debemos de ser sabios, de tener discernimiento, de tener amor por el prójimo para edificarlo, pero debemos de corregir lo que hay que corregir. Debemos de enderezar lo que está chueco. Mis hermanos, nuestro hermano Moisés habló de que debemos de ser luz. Si queremos ser luz, seamos luz. Pero hay que corregir lo que está mal. Y si queremos dar ese paso hacia adelante, dar ese paso de crecimiento, es necesario empezar a juzgar lo que está mal. No criticar, no avergonzar, no señalar para decir tú hiciste esto, está mal, no, para corregir y para edificar. Pongámonos de pie en esta noche. Hoy yo te quiero hacer 2 invitaciones. Bueno, mejor 3. La primera invitación es: si tú has criticado a tu prójimo, si lo has señalado, si lo has juzgado para avergonzarlo o lo has juzgado sin misericordia, lo has juzgado para condenarlo, si le has dicho tú, si has hecho eso, te invito nuevamente, no tienes que pasar enfrente donde estás perfecto, pero te invito a que pidas perdón primeramente a Dios, que pidas perdón, pero no te quedes ahí. Terminando el servicio a solas, no tiene que ser en público, ve con el hermano, con la hermana y dile: hermano, perdóname,
Hermano, discúlpame. Si algún día te ofendí, si algún día te critiqué, te avergoncé, te juzgué de esa manera, perdóname. Esa es la primera invitación. La segunda invitación: si se te ha corregido, si alguna vez nuestro pastor te dijo, oye, esto está mal, no lo hagas. O te ha dicho, oye, esa no es la manera correcta de hacerlo. Y tú en vez de ser sabio y aceptar la corrección y aprender de la corrección, discúlpame la palabra que voy a usar, pero fuiste ignorante y te ofendiste y te sentiste y hasta dijiste, ya no vuelvo a venir. Te invito nuevamente a que digas a Dios primeramente, perdóname porque no fui sabio. Y te invito, mis hermanos, nuevamente a solas. No tiene que ser en público, no tienes que pasar aquí enfrente y con el micrófono, pero a solas, ve con tu pastor y dile, pastor, ¿se acuerda cuando me corrigió esto y yo me enojé con usted? Perdóname, quiero pedirle disculpas. Y la tercera invitación es tarea. Vayan a sus casas, hermanos, pero si hay un error, corríjanlo. Tengan un sano juicio de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es bíblico y de lo que no es bíblico. Cuando escuchen a alguien predicar, enseñar, escudriñen su Biblia. Asegúrense que lo que están escuchando, que lo que escuchan en su casa, lo que aceptan que entren en su casa, que lo que escuchan sus hijos es conforme a la Biblia. Porque muchas veces criticamos la música secular y qué están escuchando nuestros hijos, pero muchas veces las enseñanzas también están muy mal. Así que vamos a orar. Primera invitación: si has ofendido, si has avergonzado, si has criticado, si has juzgado de mala manera, pide perdón a Dios. Y cuando tengas tiempo, pide perdón a tu prójimo, a tu hermano. Segunda invitación: si se te ha corregido y te ofendiste en vez de aceptar la corrección, si se te ha corregido y te sentiste en vez de decir, bueno, reparo lo que está mal, pide perdón a Dios y pide perdón cuando tengas tiempo a nuestro pastor. Y crezcamos como iglesia, crezcamos como hijos de Dios en sabiduría y sano juicio. Vamos a orar. Padre, te honramos, Señor Jesús, porque eres bueno. Te honramos porque eres tú, Señor, la regla de lo que está bien y lo que está mal. Señor, tú eres bondad y tú eres esa regla de bondad. Tú eres bueno y tú eres esa regla de lo que está bien. Nos has dado tu palabra y esa es la regla para escudriñar nuestro corazón y ver cuando criticamos, cuando juzgamos, pero también cuando algo está mal. Padre, danos discernimiento, Señor. Danos sabiduría. Señor Padre, ayúdanos, perdónanos si hemos juzgado, perdónanos si hemos criticado, perdónanos si hemos avergonzado a nuestro prójimo, Señor. Perdónanos si se nos ha corregido y hemos sido insensatos y no sabios, Dios. Pero también ayúdanos, Padre, a tener sabiduría y discernimiento en las cosas que están mal. Ayúdanos a corregir lo que está mal con amor. Ayúdanos a corregir para edificar, no para destruir, sino para edificar. Señor, nos ponemos en tus manos porque sabemos que solamente en el hueco de tu mano estamos seguros y somos protegidos. Te pedimos que guardes nuestro corazón de la hipocresía, que guardes nuestra mente, Señor, de la hipocresía. Señor, y danos madurez espiritual para seguir creciendo. Danos amor por nuestro prójimo para ser de edificación y de bendición para él.
Padre, te amamos, te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que tú seguirás llevándonos de gloria en gloria. En el nombre de Jesús.